Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bienvenido una vez más a una entrega de Evangelio Podcast. Un tiempo maravilloso como este, donde edificamos tu vida conforme a la luz del conocimiento de la verdad. Así que te invitamos a ser parte de esto, a compartir este video con otro, a ser parte de lo que Dios está haciendo, dándole la oportunidad por medio de la campanita y suscribirte a este canal, el cual las notificaciones te van a llegar para que tú puedas ser partícipe de tiempos de calidad como esto, donde la palabra traerá edificación y luz a tu conocimiento. En este día tenemos un tema maravilloso, el cual queremos compartir con todos ustedes, y tenemos ya listo al pastor con los tiros en la ametralladora, listo para iniciar este tiempo, al pastor Rubén David Sarmiento, un hombre que para este tiempo Dios lo ha despertado con un interés crucial de compartir la palabra de gracia y contribuir en la colaboración de lo que es la edificación a los santos. Pastor, bienvenido en este día. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada oyente que está dándose cita, entendiendo que Dios es el dueño del tiempo y por eso ellos tienen tiempo para Dios. Es para mí un privilegio poder colaborar a cada una de las personas y más por este medio que alcanza no solamente a los del patio, sino gente tal vez en el área de Japón, de China, en cualquier parte del mundo. Para nosotros es un privilegio poder hablar y ser de alcance a tantos lugares que necesitan ser edificados en Cristo. Poderoso. Pastor, no es muy radical nosotros creer que hay un solo mediador. No es una posición como muy radical en cuanto al concepto, porque hay personas que creen que hay diversos tipos de medios que podemos utilizar para llegar a Dios. No es una posición muy radical poder decir que Cristo es el único mediador. Bueno, desde una mente natural que no discierne las cosas que son del Espíritu, se puede ver radical, pero Jesús, cuando habló de Él, dijo: yo soy Él. Y es necesario que tú prestes atención solamente a este artículo, Él. No vaya muy rápido porque no vas a entender lo que Jesús transmitió. Lo que Jesús estaba transmitiendo era, pastor, que no hay otro. Cuando Él dijo: yo soy Él, camino, está diciendo que no hay otro, por eso habló en singular. No hay más camino. De hecho, si hablamos de otros caminos, nos tendríamos que ir al libro de Proverbios 14:12 y 16:25, donde dice: hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que no somos radical en establecer a Cristo como el único medio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea el nombre de Cristo, pastor. Muy poderoso. Sí, es importante que entendamos esta parte. Cristo es el único mediador porque el Padre así lo determinó. Porque esto no es una determinación humana. Porque el reino de los hombres no tenían condición alguna para poder mediar entre Dios y el hombre. No había nada en el hombre que pudiera ser acepto, ofrenda y expiación por el pecado. El Señor no quiso. Y observando la condición del hombre, según lo dice Romanos capítulo 3 verso 10, que en esta tierra no hay bueno ni aún uno. Es decir, no hay quien tenga mérito para poder intervenir ante el problema que le generó el pecado a la humanidad para con Dios. Mas sin embargo, Dios preparó de este cordero inocente, que cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo es el único mediador? Porque Cristo es el único que pudo ofrecer una ofrenda
como el Padre la demandaba, una ofrenda santa, sin mancha, inocente, para poder, por medio de ese sacrificio inocente, expiar, limpiar nuestros pecados delante del Señor. Y esta ofrenda fue acepta ante los ojos del Padre, y por eso Él estableció a Cristo como el único mediador, porque los hombres en ningún tiempo, en ninguna edad, pudieron ofrecer nada que pudiera satisfacer la justicia divina ante su demanda. Wow, muy poderoso, pastor. Ciertamente. Entonces yo quiero hacer una pregunta, pastor. Entonces, María no puede ser mediadora. Definitivamente no puede. María necesita un mediador. Es decir, María también necesita a alguien que esté a favor de ella, porque ella también no tenía las condiciones para ella misma poder resolver su problema delante del Señor. Por eso en el cántico de María, María reconoce que Jesucristo no solamente era su hijo, el que ella albergó en su vientre, era su Señor y su Salvador, porque ella también tuvo que reconocer a Cristo como el mediador que Dios estableció entre Dios y los hombres. Y fíjate que el apóstol Pablo está estableciendo esta verdad a Timoteo, porque todo líder que va a edificar la fe del creyente tiene que saber que aquí no hay muchos mediadores, porque el paganismo religioso ha establecido diversos caminos para llegar a Dios. Mas sin embargo, la Biblia dice que hay un solo Dios, pero no hay muchos caminos. Hay un solo camino y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Hay una palabra que me llega mientras usted hablaba, y es como Dios declara en las Escrituras, en el libro de Hechos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El medio establecido por Dios ha sido reprobado. Y dice la palabra: nadie puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Qué significa esto? Que cuando tú intentas de manera colateral buscar otro medio, ya tú estás amando a uno y menospreciando al otro. Es decir, nadie puede tener dos señores. Así que Cristo como medio también te enseña que para ese el medio tuyo tiene que ser el único, porque nadie podrá tener dos señores. Es decir, cuando tú intentas tener a María como una mediadora, ya tú estás aborreciendo a Cristo y lo estás menospreciando, porque Él es el único medio establecido por el Padre. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los que se creen sabios en su propia opinión y alteran el diseño de Dios, que estableció a Cristo como el camino, como la verdad, como la vida, como el único redentor, porque nadie puede ser redentor tuyo si no derramó sangre por ti, porque la sangre es el pago por el pecado del hombre. Por lo tanto, solamente Él te puede redimir. Ahora bien, es necesario que nosotros podamos entender algo. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero dice: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice: y en ningún otro. ¿Y por qué dice la palabra en ningún otro? Óyelo bien claro. Porque no es sinónimo de santidad ni de justificación la palabra virgen. ¿Cuántas personas, por escuchar que que María era virgen, entienden que porque ella era virgen significa que era santa y que no tenía pecado? La palabra dice: por cuanto todos pecaron, igual que ella recibió a Cristo, tú lo tienes que recibir. Igual que ella recibió al enviado de Dios, tú lo tienes que recibir. Entonces, ¿qué te está enseñando la palabra? Este Jesús en la piedra fue reprobada por gente que se cree sabia, que ha querido buscar otros medios alternativos al medio. Pero no hay salvación sino en aquel nombre que Dios entregó bajo el cielo, y es en el único que hay salvación, el cual es Cristo. Este es un tema muy poderoso y trascendental, porque hay mucha gente que creen que hay medios alternos que podemos utilizar para llegar a Dios. Y aquí queda de manera evidenciado que hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Cuántas cosas nosotros utilizamos para mediar ante Dios? Y a veces dentro de la esfera de la iglesia creciente que se está desarrollando en este tiempo, la gente utiliza muchísimos medios para mediar ante Dios. Veo personas que dicen: yo estoy en silicio, amaneciendo en el templo donde se reúne la congregación, porque yo necesito que Dios intervenga a mi favor. Yo, por medio de mi silicio y dormir en el piso, yo puedo lograr que Dios me conceda algo. ¿Cuántas cosas estamos utilizando para mediar?
A veces utilizamos también el ayuno como un mediador. Y no es que ayunar sea malo. El asunto es que tú creas que por medio de un ayuno tú vas a poder acceder a lo que Dios quiere. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Por la única vía que tú puedes recibir lo que tú quieres es por medio de Cristo. Y Cristo es una naturaleza que obedece, que responde al Padre, a lo que el Padre demanda. Entonces no es posible que nosotros no entendamos que Dios dijo ofrenda y expiación por el pecado. El Padre la desechó y le preparó un cuerpo a Cristo. ¿Por qué Cristo es el mediador? Porque Él es el Salvador. ¿Por qué María no es la mediadora? Porque María no murió por nosotros. María no fue a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Quien murió en la cruz fue Cristo. Él fue que pagó nuestras deudas. Él fue que fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Entonces no fue ningún otro. Por eso dice la Escritura que en ningún otro hay salvación tampoco. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el mediador, porque Cristo es el Salvador. Por eso nadie más puede ser mediador, porque nadie ha ofrecido su vida en rescate de nosotros. Quien ofreció su vida en rescate de nosotros fue Cristo, y por medio de Él le agradó al Padre reconciliarnos con Él y darnos redención, perdón, justificación, santificación y herencia eterna con todos los santificados. Por eso Él es el mediador. Amén, muy poderoso. Y hay algo también que quiero colaborar y contribuir a cada persona que está siendo edificado en este día con esta palabra de gracia. Y es reconocer que muchas personas también usan medios alternativo, no solamente pensando en la salvación, sino también pensando en conseguir de Dios, ya sea su revelación, ya sea un regalo de Dios. Por ejemplo, Simón el mago, él quiso recibirlo de Dios y el medio que utilizó fue condenado por Dios, porque él quiso pagar para recibir el don de Dios. Pero también vemos en el libro de los Hechos 16, 17, como dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. En otra palabra, no se trata de que tú hagas solamente cosas correctas, sino de que hagas lo recto. Cuando tú utilizas un medio equivocado, puede estar diciendo palabras que al oído de la persona son incorrectas. Estos son los siervos de Dios Altísimo. El problema no era lo que ella estaba diciendo, sino el medio, que era un espíritu de adivinación a través del cual ella quería anunciar lo que Dios había dicho de sus hijos, o lo que Dios había revelado de ellos. Entonces es un medio prohibido por Dios y censurado por Dios, de tal manera que Dios nunca va a aceptar ningún otro medio, al menos que no sea Cristo. Por eso el apóstol se volvió y reprendió el espíritu que había dentro de ella, porque no hay otro medio ni para la salvación, ni para la revelación, ni para la sanidad. De tal manera que muchas personas, pastor, cuando tienen un problema de dolor de cabeza, léete tal salmo, que eso te lo va a quitar. Si hay un problema familiar, léete tal salmo. Cuando tú vayas a dormir, lee donde dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque ellos han pasado a poner la escritura como un fin y no como un medio. Y ellos han puesto su confianza en las escrituras y han pasado. Y esto le va a sonar fuerte, pero muchas personas lo que están haciendo es brujería cristiana. No porque no exista, sino para abrirte el entendimiento de que es erróneo tú creer que el poder lo tiene el libro y no el Dios que lo inspiró. El poder no lo tiene la escritura, el poder lo tiene aquel que le inspiró. Por eso Jesús dijo: escudriñad las sagradas escrituras, porque en ella os parece que tiene la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí, y a mí ustedes no me reciben. Hay gente que se ha limitado a la escritura, al libro que cualquiera puede tener. Hasta un brujo puede tener una Biblia y no reciben la vida de Cristo. Así que el medio es Cristo. La escritura es importante, es inspirada por Dios.
Yo no estoy hablando mal de las escrituras, pero el fin de ellas es llevarte a Cristo. Así que ellas no son el fin, ellas son un medio para llevarte al fin. Así que tú vas a dormir en paz si tú estás en paz con Cristo. Se te va a sanar la cabeza si Cristo te lo concede, no porque tú leas un salmo, porque un salmo lo puede leer hasta un brujo. Eso es parte de la superchería. La superchería lleva a la gente a ensalmar. Y para cada cosa hay una oración y hay un salmo. Entonces, esos son mediadores que utilizamos. Pero Robert, tú no has visto personas que han dicho que ellos de la única manera que se conectan es cuando llueve. Que si está lloviendo, es donde está la atmósfera ideal para ellos tener conexión. Utilizando ambiente y atmósfera y los elementos creados como medio de conexión. ¿Cuántas personas entienden que para ellos poder conectarse necesitan irse a una loma, a una montaña, cuando lo único que tú necesitas es tener a Cristo? Cristo es el punto de contacto que te establece el suministro de Dios, porque el mediador no es el monte, no es el agua, no es la montaña, no es la tierra. El medio es Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Cuánta superchería tenemos en este tiempo, cuántos conceptos erróneos. En cuántos lugares usted encuentra la Biblia en el Salmo 91 abierta cogiendo polvo, porque mucha gente entiende que el Salmo 91 lo va a proteger, cuando en este tiempo tenemos a quien inspiró las escrituras. Tú hablabas ahorita de lo que es las escrituras y la palabra. Cristo es la palabra. Las escrituras hablan de Él. Pero una de las cosas que hace el nuevo pacto es que hace habitar en nuestros corazones al que inspiró las escrituras. Amén. Es decir, no puede haber mayor valor en lo que esté escrito en un papel que cuando yo tengo al que inspiró eso dentro de mí. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Jesucristo es la inspiración misma de la sustancia de Dios. Es la imagen misma de Él habitando en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que remover toda esta brujería evangélica que tenemos, toda esta superchería de tantas cosas que hacemos para por medio de ella pensar que podemos manipular o lograr cosas espirituales. El desafío de la gente es siempre querer mover el mundo espiritual a su favor. Pero escúchame esto, el representante para poder mover el mundo de los espíritus a tu favor es Cristo. Porque es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Él es el que tiene la llave de acceso al Padre. Gloria a Dios, muy poderoso, Dios mío. Es algo terrible. Yo me gozo junto con usted que está recibiendo lo que Dios está hablando, porque nosotros tampoco somos el medio, sino Cristo. Así que nosotros, tú no ves físicamente, pero es la voz dentro de la voz la que te habla, porque tampoco nos podrá establecer a nosotros, porque no somos el medio. Quiero decirte algo, la palabra dice en el libro de Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Muchas herejías destructoras entran encubiertamente cuando nosotros queremos establecer otro medio alternativo a Cristo, y lo que estamos haciendo con esto es llevando a la gente a honrar a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Gracias a Dios por las escrituras, gracias a Dios por la Biblia, pero nosotros no podemos tampoco caer en honra al libro, sino a Él. No podemos honrar lo creado, sino al que creó la escritura, al que creó todo, al creador de todas las cosas, el cual es bendito por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y honra. Entonces es necesario que la iglesia y cada persona que esté escuchando sepa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No puede haber otro medio, porque será censurado por Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Agradó al Padre establecer a Cristo
como el medio que porta la plenitud de todo lo que nosotros necesitamos. Lo que yo necesito está en Cristo. Y toda imposibilidad está resuelta en Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me da la fortaleza que yo necesito para poder yo vencer y obtener lo que yo quiero. ¿Cuántas cosas nosotros buscamos como medios alternativos que pensamos, ambientes, actividad? Tú sabes lo que es personas que se han atrevido, Pastor Rubén, a establecer una programación donde ellos entienden que en ese programa es que la gente va a recibir lo de Dios, cuando lo que Dios quiere para la gente está en Cristo. No es un asunto de programa y no estamos en contra de lo que se hace. El asunto es que hay un activismo en este tiempo donde la gente anda de atrás, de aquí para allá y de allá para acá, buscando lo que está en Cristo en una actividad. Tú sabes lo que es gente que se atreve a decir: venga, que esta es una noche de milagro. Pero ¿quién tiene la autoridad para garantizar que Dios va a hacer milagro? Cuando los milagros están en la sola potestad del Padre. ¿Cómo tú te atreves a programar una noche de milagro? Venga para que se lleve su milagro. Usted no tiene cómo garantizarle a nadie que va a haber milagro esa noche, porque el milagro es lo que Dios quiere hacer en su sola potestad. Ahora, por medio de Cristo, Él hace maravilla. Lo único que Dios va a notar en un lugar es cuánto de Cristo hay ahí. Porque si Cristo no está en un lugar, no hay nada que le produzca atractivo al Padre, pero tampoco hay mediador. No hay mediador, no hay quien pueda mediar. A veces creemos que una actividad o un evento es lo que va a mediar ante mi crisis y el Padre. Y lo que va a mediar ante mi crisis y el Padre es Cristo, como mi Redentor, el que murió en la cruz por mí, el que mostró su amor por nosotros, el medio establecido a través del cual somos reconciliados con el Padre y recibimos la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Gloria a Dios, muy poderoso, terrible. Hoy compartía con mi madre algo y ella me decía de un video que ella estaba viendo. Y mientras ella veía el video, más abajo decía: termina de ver el video completo, porque si lo termina va a acontecer esto contigo. Si no lo termina, no va a recibir la bendición. Hermano, estos son manipulaciones y estos son medios que son condenados por Dios, porque tú estás creyendo que tú vas a recibir si tú cumples. Te están llevando a vivir por obra, a establecer que el medio a través del cual tú vas a recibir algo es a partir de lo que tú haces. Cuando nosotros bajo la gracia entendemos que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido en Cristo. Fíjate cómo la palabra de Dios en el libro de Juan, su capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Alabado sea el nombre de Cristo. Es necesario que nosotros podamos entender. Ahorita el pastor hablaba de cómo esta mujer, lo voy a mencionar así porque ya eso está a nivel mundial, cómo esta mujer dice que cuando está lloviendo, ella se conecta bien con Dios porque ella ha descubierto que el elemento agua es lo que le da mayor comunión, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, cambiando la verdad por la mentira. Pero Dios nos enseña que aquí el que nos lleva a toda verdad y el que nos va a hacer conocer lo profundo de Dios es el Espíritu Santo, el único que Dios estableció para guiar la iglesia. Es el Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Así que ¿cómo tú le puedes atribuir al agua a un espíritu de adivinación o a un brujo o a cualquiera que sepa algo de Dios cuando ellos no son el Espíritu de Dios? Lo profundo de Dios lo conoce el Espíritu de él. Por eso solamente el único medio que te puede guiar a la verdad y a conocer lo profundo de Dios y todo lo que él quiera revelar, porque aquí habla de lo porvenir, habla del futuro, los espíritus de la tiniebla y de adivinación.
pueden hablar del pasado, de lo histórico y de lo que se conoce, pero nunca van a poder conocer lo que Dios nos ha revelado, los secretos de Dios y lo profundo de Dios. A eso solamente tiene acceso el Espíritu Santo. Así Él es el único medio y Él es el único que te puede llevar a conocer la verdad. Así que es necesario que cada día nos afirmemos en esta verdad presente, en esta gracia que nos lleva a una precisión en Cristo. Señores, ya el tiempo se nos ha agotado una vez más. Creo que hemos sido explícitos en lo que hemos hablado. Es importante que rompamos con el paganismo, donde se endiosan a los hombres. Ningún hombre en esta tierra es el mediador entre tú y Dios. Ese asunto de que fulano de tal, el nombre tal, Pedro, Juan, Lucas, María, Rosa, Elena, ningún nombre ha sido establecido ante Dios y nosotros, sino Jesucristo, hombre. Por lo tanto, es muy importante que rompa con el error y abrace la verdad, que es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Señores, nos vemos pronto. El pastor Rubén David Sarmiento y un servidor, una vez más, hemos agotado un turno más con la única intención de perforarte un poquito el entendimiento para que la luz de Cristo penetre y tú puedas ser edificado en verdades como estas. Recuérdate suscribirte a este canal, recuérdate compartir con otro y hacer participante a otro lo que está hablando aquí. Son tiempos que hay que aprovechar. Estamos en tiempos de desafío y tenemos que asumir compromiso con la verdad. Así que nos vemos próximamente en un encuentro similar a este. Bendiciones. La paz de Dios esté con todos ustedes.